Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Javier Iriarte y estoy aquí para acompañarlos en este proceso de aprendizaje que tiene que ver justamente con esta diplomatura en ciencias de la comunicación orientadas al periodismo digital. Capacitación, diplomatura que te la brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para toda Latinoamérica, una linda oportunidad para que tanto vos como aquellos que quieran capacitarse puedan ir creciendo y mejorando en distintos ámbitos de la vida. Bien, mis queridos, entonces recordemos algunas de las temáticas que estuvimos tratando en la clase pasada, clase número 3 del módulo 1. Hoy ya incursionamos en el módulo número 2. Fíjense que este módulo número 2 trata sobre las fuentes de información y la ética periodística. Yo les quiero comentar que si bien vamos y volvemos con algunos temas que me parece que son relevantes para entender la comunicación y también entender lo que es el periodismo, cada detalle o cada paso que realizamos nos ayuda a entender temas que estamos tratando en un momento, pero también temas que ya hemos visto y que los traemos a colación para poder comprender un poquito más acerca de lo que estamos hablando. Bien, las fuentes de información y la ética periodística, seguramente ustedes se están haciendo la idea de qué podemos llegar a estar tratando en este módulo. Bien, vamos a ir recorriendo este módulo con distintas clases y vamos a estar tratando justamente esta temática que es fundamental para el periodismo y para la comunicación dentro de distintos ámbitos. Bien, clase número 3, vamos a hacer un repaso de la clase número 3 del módulo 1. Fíjense que estuvimos viendo acerca de la línea del tiempo, de las edades, para poder entender un poco acerca de el surgimiento del periodismo, ¿sí? Allá en la Edad Media, entre la Edad Media y la Edad Moderna, por así decirlo, ¿sí? Estuvimos también viendo acerca de este periodismo que se considera como un periodismo hijo de la modernidad, porque justamente gracias a ciertos hechos históricos e importantes de la época, permitieron que el periodismo pueda surgir como una disciplina que permitía que muchos estuviesen informados, que muchos pudiesen conocer, que muchos pudiesen saber y conocer acerca del mundo. También estuvimos viendo acerca del trabajo mecanicista de la revolución industrial, una revolución industrial que también permitió y dio paso a grandes cambios a nivel político y económico en especial, porque aparecían ya con esta revolución algunos hechos trascendentales que tenían que ver con la producción en serie, que tenían que ver justamente con la aparición del ferrocarril, que tenían que ver con este éxodo que se genera entre lo rural hacia lo urbano, ¿sí? Para que obviamente todos pudiesen o tuviesen la posibilidad de poder trabajar en las fábricas. También los pilares de la Revolución Francesa, una Revolución Francesa que desde los valores y desde los derechos permitió que la sociedad cambiara, no fuesen simplemente algunos los que se enriquecían, sino que también tuviesen todos la posibilidad de estar en niveles económicos medianamente similares, ¿sí? Pilares como la igualdad, la fraternidad, la libertad, eran algunas premisas importantes justamente de esta Revolución Francesa. Estuvimos también viendo acerca de la Ilustración, este periodo que justamente surge gracias a todos estos cambios sociales, cambios que implican que el hombre pueda salir de su minoría de edad,
que pueda usar la razón, poder conocer el mundo, conocer inclusive al mismo Dios, pero ya sin imposiciones, ya sin que le cuenten otros, sino que lo podían hacer ya en primera persona. Y la prensa y la opinión pública, ¿sí? También estuvimos viendo acerca de ello. Recordemos, repasemos un poquito acerca de la opinión pública. Pensar que la opinión pública tiene que ver justamente con cuestiones trascendentales sobre ciertos temas, ¿sí? Habíamos dicho que la opinión es un mero juicio que uno hace sobre una situación determinada. Sin embargo, la opinión pública tenía que ver con esa opinión que justamente se va reproduciendo en los distintos medios de comunicación y que es tratada durante un tiempo determinado, ¿sí? Esto para que podamos comprender la diferencia entre una y otra. Bien, señoras y señores, iniciamos entonces así el módulo número 2, clase número 1, y vamos a hablar acerca de las fuentes. ¿Qué son las fuentes dentro del periodismo? ¿Qué sería el periodismo sin fuentes? ¿Qué pasaría si no tuviésemos lugares a donde acudir para recolectar información? ¿Qué pasaría si no tuviésemos aquellas personas que van a mencionar acerca de los hechos que han sucedido? ¿Qué haríamos sin esos archivos o documentos a los que uno acude cuando necesita saber sobre alguna ley, por ejemplo, sobre alguna resolución determinada, sobre alguna declaración y demás? Bien, sería bastante complicado y muy difícil poder tener información. Entonces, vamos a decir que las fuentes de información son personas, son instituciones y organismos de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias. Esto quiere decir que las noticias se construyen gracias a cada una de estas fuentes de información que van a permitir, que van a brindar esos acontecimientos, esas informaciones, esas novedades sobre ciertos sucesos dentro de la sociedad para poder ser expuestos a través, sin dudas, de cualquier formato de comunicación. Esta definición que mencioné anteriormente resulta de utilidad, pero no puede reducirse simplemente a pensar que las fuentes son eso, ¿sí? Las fuentes son mucho más que eso lo menciona el autor Fontcouverta. Es necesario tener una mirada más amplia para visualizar qué es el trabajo con las fuentes, ¿sí? En su selección, cantidad, diversidad, equilibrio, donde él o la periodista comienzan a elaborar lo vertebral de esa narración a la que llamamos generalmente noticia. Fíjense que la noticia puede ser activa cuando existe una actitud de movilizarse en pos de diversas fuentes de distintas naturalezas y alcance para poder plantear un contraste entre las mismas, o también puede ser pasiva cuando el periodista solo trabaja con aquello que le llega a su mesa de trabajo y no realiza ningún intento por ampliarlas. Fíjense que el trabajo periodístico sin duda es un trabajo bastante arduo, implica investigación, implica poder ir al campo de los sucesos para poder comprender qué está sucediendo, qué ha pasado y desde allí construir la noticia. Es por eso que podríamos decir que las fuentes de información tienen que ver con un montón de factores que van a permitir que la noticia justamente se pueda construir en manos del periodista. Bien, esta disposición puede estar marcada por varios factores, pero nos parece relevante diferenciar tres. En primera instancia,
es necesaria la mirada subjetiva del periodista, ¿sí? Que en este caso supone un punto de vista particular. En este caso es imprescindible mencionar que es central fortalecer la información del periodista para poder ampliar su capacidad de análisis e interpretación de la realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la mirada objetiva muchas veces puede ser muy difícil. Si yo, por ejemplo, en este momento les digo que Argentina ganó 3-2 por sobre Perú, ese es un dato subjetivo, un dato, perdón, objetivo. Ese dato es objetivo porque sabemos que Argentina ganó 3-2 con Perú. Ahora, la subjetividad tiene que ver justamente con cómo se va formando esa mirada acerca de ese partido y en este caso entran en juego algunos otros factores que tienen que ver con la mirada justamente del periodista, ¿sí? Bien, la segunda, el segundo factor que me parece importante tiene que ver con la línea editorial del medio de comunicación y sus pautas. Las normas de trabajo con las que se maneja justamente el periodista. Y respecto del medio de comunicación, es difícil trabajar en un medio con el cual nos compartamos, perdón, no compartamos una mirada acerca de la realidad, ¿sí? Puede ocurrir que compartamos una parte importante de la visión que tiene el medio sobre la realidad social y otras perspectivas y en este caso hay más probabilidades de solución porque desde adentro, trabajando en el medio, quizás podamos aportar un cambio de esos aspectos o ir aceptándolos. Recordemos que la línea editorial de los medios siempre es muy marcada. Hay una línea que puede ser amarillista, tiene que ver quizás con una línea quizás mucho más formal, una línea más informal, una línea política que va a permitir que el medio siempre hable a favor o en todo caso exponga actividades que tengan que ver o que estén relacionadas con una figura política. Y también como todos sabemos, siempre hay una contracara de estas figuras políticas. La línea editorial puede justamente implicar que se vea todo lo negativo de aquella figura política que justamente está en contra de aquella que se defiende en el medio de comunicación en el que trabajamos. Y en este caso es muy importante tener en cuenta que uno, como periodista, como comunicador, como locutor, siempre tiene que ser honesto con uno mismo. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que si trabajamos en una línea editorial de la cual no estamos de acuerdo, puede ser una realidad que nos cueste mucho trabajar en ese medio, porque creo yo, desde mi perspectiva, que a veces es muy difícil defender lo indefendible o al menos lo que uno considera que no es correcto, ¿no es cierto? Por eso es importante ser fiel a uno mismo, a sus principios y tener en cuenta que hay que trabajar en el medio que nos, en cierta manera, nos va a identificar. Bien, el tercer punto tiene que ver con condiciones laborales y con recursos con los que cuenta el periodista. Si no hay medios de transporte disponibles para ir al lugar de los hechos, viáticos u otros recursos económicos, la tecnología adecuada, los equipos de trabajo acordes, los horarios adecuados también, se torna complicado realizar un producto noticioso de calidad. Otro problema es la explotación del periodista como trabajador, la estabilidad laboral y la seguridad social. Fíjense que es importante, además
de sentirse cómodo en un medio de comunicación, de sentir que uno comparte la, la línea editorial, la mirada política del medio, es interesante siempre considerar los aspectos de este estilo que tienen que ver justamente con estar en condiciones laborales correctas para que el periodista no se desanime, para que el periodista obviamente entienda cómo entienda que obviamente trabajar en las mejores condiciones enriquece el trabajo periodístico. Bien, entonces podríamos decir que todo esto que mencionamos anteriormente afecta el trabajo periodístico, ¿sí? Vamos ahora a ver un video que me parece que es importante y que justamente tiene que ver con esto que venimos charlando y hablando. Para garantizar una investigación veraz y oportuna, los periodistas deben recurrir a diversas fuentes para conocer de primera mano la información real y confiable que transmiten a los televidentes. Por fuente periodística se entiende todo aquel emisor de datos del que se sirve el profesional de los medios de comunicación para elaborar el discurso narrativo de su producto informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de información al periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. Las fuentes son fundamentales porque son la base de la información que va a permitir al periodista tratar una noticia, hacer un reportaje o elaborar una crónica y que le permite tener hechos distintos, de diversa índole, para acercarse lo más posiblemente a la objetividad o a la realidad de un hecho noticioso que quiera, digamos, difundir. Considero que sí, que los periodistas tienen que ser responsables al momento de informar al ciudadano, y considero que la mayoría de los periodistas se acuden a las fuentes principales y secundarias para darle una información a la comunidad y al ciudadano. No, en absoluto. Aquí los canales están parcializados y la noticia se pasa de acuerdo a la conveniencia del momento. Que los periodistas tienen un rasgo político y que dan su información respecto a su filiación política que lo patrocinen. No hay una información verídica. El televidente como tal no tiene la formación de hacer una lectura crítica del manejo de los medios de publicidad y mucho menos va a tener una formación para construir una crítica en relación a la calidad del trabajo del periodista. Los periodistas no siempre pueden estar presentes en el momento en que se desarrollan los acontecimientos. En el caso de estos sucesos imprevisibles o de otros a los que el informador no puede acceder fácilmente, el periodista debe recurrir a las fuentes informativas para que le proporcionen datos precisos sobre lo ocurrido. Desafortunadamente en Colombia los periodistas estamos muy apegados a las fuentes oficiales, fuentes que tienen unos intereses, que tienen también algunas posturas ideológicas, y lo malo no es depender solamente de las fuentes oficiales. Lo malo o lo equivocado es que los periodistas solamente acuden a ellas para hacer una noticia y no las contrastan. Pues un periodista independiente podría acudir a sus fuentes primarias de alta fidelidad, pero pasa por la censura de la editorial o de los dueños del canal y obviamente queda condicionado. Entonces, por más independiente o por más ético que él quiera ser, queda condicionado a que lo echan del puesto por no decir la verdad o por no decir lo que a ellos les conviene que se diga, y por más fuentes fidedignas que tenga, ese filtro lo bloquea. Las redes sociales están de cierta forma confundiendo al electorado, a la gente como tal, y para darse de pronto cuenta de lo que está realmente pasando toca pues es salir y mirar lo que está ocurriendo, pero si nos sometemos a las redes sociales sale uno muy confundido. Yo diría que es un 50-50 y un 50% de las informaciones de la información de las fuentes que sí son verídicas y otros 50% sí se maneja por intereses. El periodista tiene que cuidar su trabajo. Un periodista que se atreva a pasar una noticia que realmente sea explosiva, que sabe que es explosiva, que la investiga y no la pasa, es una vergüenza. Los medios están muy mal, no tienen credibilidad de nadie. El periodista puede mantener un número ilimitado de fuentes de uno u otro tipo, y estas pueden ir cambiando según los intereses o las preferencias del profesional.
Sin embargo, todo periodista deberá seleccionar y jerarquizar todas aquellas fuentes cuya fiabilidad sea máxima. De esta manera se asegurará la obtención de unos datos correctos y contrastados y por ende una información veraz. Al consultar distintas fuentes, a la par se consultan también distintas versiones de la noticia y esto da elementos de juicio al lector para que se haga una idea aproximada de lo que está leyendo, por lo menos una lectura mucho más cercana y más fiel a lo que está ocurriendo en cualquier hecho o acontecimiento. El no contrastar las fuentes pues hace que la noticia esté incompleta, que quizás esté tergiversada, que quizás no se aproxime a la realidad de lo que está aconteciendo. Pues si los periodistas tienen una ética y los dueños de los medios de comunicación crítica, neutral, objetiva, tendríamos un consumidor de medios crítico y con la posibilidad de discernir sobre eso. Pues la Corte Constitucional ha enfatizado que es una profesión de mucha responsabilidad y por lo tanto el Congreso debería tener una ley que le faculte a los periodistas seguir adelante con esta profesión para que los ciudadanos anden bien informados. Hay medios que están de acuerdo con determinadas cadenas nacionales. Encontrar una cadena imparcial es bien difícil. Son demasiado sensacionalistas, la noticia del momento. Lo demás lo van dejando mientras la gente se está muriendo. No solamente de hambre, sino de ignorancia. Las fuentes son importantes, incluso cuando el periodista es testigo de un hecho, pues aportan frescura a la información, suponen un punto de vista distinto y generan además datos complementarios. Para garantizar una investigación veraz y oportuna, los periodistas deben recurrir a diversas fuentes para conocer de primera mano. Bien, la verdad que me gusta mucho este video porque deja muy bien en claro cuáles son los papeles de las fuentes dentro del periodismo y por sobre todas las cosas, cómo debe proceder el periodista. Yo acá acabo de anotar algunos detalles que me parece importante poder volver a retomarlos, que tienen que ver con, en primera instancia, que las fuentes son el caballito de batalla de los periodistas. Sin las fuentes sería imposible la profesión del periodista, porque ¿de dónde sacamos justamente acerca de los hechos determinados? Recordemos que, lamentablemente, no siempre el periodista está para ver los hechos en el momento. Es por eso que justamente acude a otros para corroborar qué ha sucedido. Ahora, la pregunta es cómo saber cuál es la verdad con respecto a un hecho determinado. Y justamente el video nos da un panorama que es confiable y que justamente tiene que ver con esto de pensar en la multiplicidad de fuentes que estuvieron en el lugar, que vieron el hecho, para poder entender si realmente la noticia fue tal cual se dijo, fue tal cual aconteció. Eso es importante a tener en cuenta. Las distintas fuentes son fundamentales para transformar el trabajo periodístico de manera correcta, sin llegar a una idea errónea sobre un hecho determinado, siendo que muchos sabemos que lamentablemente hay algunos medios que por el simple hecho de rellenar los programas o por agregar contenidos han subido noticias erróneas, equívocas o en todo caso testimonios de personas que realmente ni siquiera sabían acerca de lo que había sucedido. Y esto puede llegar a grandes consecuencias legales, por eso es importante tener en cuenta qué es lo que se dice, cómo se dice y por sobre todo ver las fuentes a las cuales se acudió. Bien, el periodista siempre tiene que tener una mirada determinada, una perspectiva y una formación para poder entender que las noticias se forman a través de contenidos reales y éticos.
la línea editorial del medio de comunicación y sus pautas y normas de trabajo son también fundamentales. Esto que comentábamos anteriormente, la idea de estar de acuerdo con la línea editorial en el lugar que se trabaja, que lamentablemente en muchos de los casos no sucede. Hay periodistas, hay locutores, hay presentadores que no están de acuerdo con la línea editorial y sin embargo están trabajando en esos medios, viéndolo por el lado remunerativo, por el lado monetario, y no siguen, en este caso, el sentimiento personal, que justamente tienen que ver con esta cuestión de ser fiel a lo que uno cree y considera. Bien, otro de los detalles importantes tiene que ver con las condiciones laborales y los recursos con lo que cuenta el periodista, esto que mencionábamos anteriormente, el tema de los viáticos, entender que el periodista es una persona de carne y hueso, que además de sufrir en muchos de los casos las noticias que justamente con las que se encuentra o que en este caso recolecta, es una persona que también necesita trabajar en entornos agradables con el equipamiento necesario para que justamente las grabaciones salgan correctamente y así obviamente esto pueda ser transmitido a la pantalla chica. Y otros detalles que también son importantes tienen que ver justamente con el trato, el buen trato de parte de los dueños, productores de los canales de televisión, con los dueños y productores de programas radiales, como también dueños de los medios impresos. Bien, algo que mencionaba uno de los entrevistados en relación en relación a la postura del periodista, en relación a la ética del periodista, tenía que ver justamente con la imparcialidad. La imparcialidad que a veces, en algunos casos, parece que queda relegada, una imparcialidad que parece que no se llega a comprender bien qué es, pero en el periodismo, en la profesión de la comunicación, es importante tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de imparcialidad. Vamos ahora a compartir un video que justamente tiene que ver con la imparcialidad dentro del área del periodismo. Vamos a chequearlo y luego seguimos con esta charla. La división, la desconfianza y las posturas ideológicas extremas politizan la información que consume el continente, destacó Mauricio Weibel, del Centro de Investigación Periodística CIPER. Una desconfianza que surge de las asimetrías sociales, de las desigualdades sociales. La veracidad y la imparcialidad están en riesgo en gran medida por la proliferación de medios que difunden noticias falsas o investigaciones que favorecen a los grupos que detentan el poder, dijo la periodista María Sol Borja, por lo que es crucial contar con los medios que tengan los filtros necesarios para hacer investigaciones fidedignas. Tiene que ver como algún tipo de características que te puedan identificar y distinguir de estos portales que una persona común y corriente abre una página de Facebook, pone el medio Juanito y pues pretende ser tratado bajo las mismas condiciones cuando muchas veces responde incluso a partidos políticos. En Estados Unidos también se ha incrementado la desconfianza y la violencia en contra de los periodistas, subrayó Dagmar Thiel, directora de Fundamedios. El año 2020 fue uno de los más violentos contra los periodistas, con un número récord de periodistas detenidos por las fuerzas del orden. Reconstruir la confianza del público en los medios será un desafío que debe enfrentarse con gran ímpetu, ya que la realidad debe ser interpretada basada en hechos y evidencias y no en suposiciones y teorías. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien. Ahí podíamos observar acerca justamente de lo que es la imparcialidad inmediatamente en los medios de comunicación, ¿sí? Entender que, por sobre todas las cosas, es un principio fundamental, podríamos decir un principio
de primer carácter o un fundamento principal que en este caso tiene que estar en el trabajo periodístico de cada uno de aquellos que hacen periodismo o que desean realizar periodismo. Esto implica la presentación de la información de manera justa, de manera objetiva, o al menos lo más objetivo posible, porque sabemos que estamos cargados de subjetividades cada uno de nosotros. Bien, y por sobre todas las cosas, sin sesgos. Recordemos entonces esto, el trabajo periodístico, en donde incorporamos la imparcialidad como un pilar fundamental, en donde debemos tener en cuenta la información de manera justa, objetiva y sin sesgos, ¿sí? Este principio busca asegurar que los periodistas y los medios de comunicación proporcionen una cobertura equilibrada, precisa de los hechos, permitiendo a los lectores o espectadores formarse las propias opiniones basadas en la información presentada. Esto quiere decir que si yo hago juicios de valor sobre una noticia determinada, ejemplo, en este caso sería la muerte de una persona en manos de su pareja, y yo hago alusión a que esa persona que asesinó es lo peor, es inhumano, esa persona no debería existir. Estoy básicamente haciendo juicios de valor y yo como periodista no puedo hacerlo, puesto que tengo que ser lo más imparcial posible, lo más justo posible, si se quiere, ¿sí? Entonces, en este caso, la omisión de esos juicios de valor son importantísimos a tenerlos en cuenta. Recordemos también que una noticia falsa puede ocasionar en primera instancia la pérdida de empleo y además una mala reputación por si en algún momento uno desea seguir trabajando dentro de los medios. Nadie va a querer a un periodista que por querer ganar una primicia o por querer acrecentar una información mienta y esto ocasione que lamentablemente las consecuencias sean graves. No solamente hacia su persona, sino también consecuencias sobre aquellos que involucran justamente a la noticia. Fíjense qué importante es tener en cuenta lo siguiente. En el trabajo periodístico, dentro de la imparcialidad, nunca debemos perder la neutralidad, por ejemplo. Es algo fundamental ser lo más neutros posible para justamente no llegar a esta idea de opinar de una manera equívoca, de mencionar ciertos juicios de valores que no convienen, porque somos periodistas, independientemente que somos humanos. En este caso, el periodismo se destaca justamente por la neutralidad de los hechos. Bien, la transparencia por sobre todas las cosas, ¿no? Esto que mencionábamos anteriormente, el no mentir, el no distorsionar las noticias o el hecho ocurrido para que esto ocasione un impacto mucho más fuerte en un contexto determinado. Entonces, la transparencia también es otro de los pilares fundamentales de la imparcialidad. La equidad y el balance es otro de los pilares que yo considero que tienen que estar siempre presentes en la imparcialidad periodística. La exactitud. Este término es un término que de pronto puede ser relativo, puede ser bastante disputado, si se quiere, puesto que se dice que las noticias no son tan exactas. Hay una realidad, es que las noticias no son tan exactas cuando uno va por fuentes para justamente conocer qué sucedió, pero sí tienen que ser lo más exacta posible en tanto aquello que se ha escuchado, aquello que se ha podido ver, sin hacer agregados sobre el acontecimiento.
Y también otro pilar y fundamental tiene que ver justamente con la independencia, ¿sí? La posibilidad de tener en cuenta todos los demás pilares de la imparcialidad y la posibilidad de tener una opinión o una postura determinada que va a permitir que el periodista pueda hacer un trabajo mucho más seguro, si se quiere. Bien, fíjense cuál es la importancia de esta imparcialidad en el trabajo periodístico, que va a permitir, o en todo caso va a tener como resultado ciertas características que son siempre positivas, siempre a favor de la labor periodística. Por un lado, la credibilidad de un periodista que hace un buen trabajo, que es imparcial, que es neutral, que es transparente, va a ser creíble. No vamos a tener duda acerca de lo que está diciendo y a consecuencia de ello vamos a entender que lo que se dice es verdad. La ética profesional también es otro de los aspectos importantes de la imparcialidad. Ser lo más éticos posible, no delatar las fuentes cuando ésta nos piden reserva, decir la verdad, ser transparentes, ser honestos, no mentir, y siempre pensar que las noticias o lo que se pueda llegar a decir sobre una noticia o un acontecimiento puede causar grandes molestias en el público y en especial en los autores o actores de dichos sucesos. La democracia, un término que lamentablemente se está perdiendo con el tiempo, hoy se juzga mucho a los medios de comunicación, en especial a las redes sociales, Internet, en donde hay una pluralidad de voces, en donde algunos dicen alguna cosa, otros dicen otra muy distinta del mismo hecho. Una democracia que se va perdiendo con el tiempo debido a las falsas noticias y a las malas intenciones de algunos que justamente no son periodistas. También tener en cuenta la información completa dentro de esta importancia de la imparcialidad, detallar concretamente y ser exacto con respecto a lo que se está informando, sin no quedarnos con nada, decirlo concretamente, decir tal cual sucedieron los acontecimientos y que esta información sea totalmente real, completa y lo más precisa posible. Vamos ahora a compartir un video que también considero que es importante para poder hablar acerca justamente de la imparcialidad. Y justamente en este video surgen dos conceptos, dos nuevos conceptos de los cuales no hemos hablado anteriormente y que sí se viene hablando ya hace un tiempo atrás, que tiene que ver con las fake news o también conocida como las falsas noticias que surgen no del ámbito científico, sino justamente del ámbito periodístico exclusivamente, y la desinformación. También estaremos hablando acerca de la posverdad, pero eso más adelante. Vamos ahora a chequear este video. Yo te pido que por favor tomes nota porque te va a servir para las actividades prácticas y evaluativas que vas a tener dentro de este diplomado. ¿A quién no le han dicho esto de que las mentiras viajan más rápido que las verdades? Las noticias falsas y la desinformación no son algo nuevo. Pero a ver, no es lo mismo compartir información falsa por carta o una llamadita que desinformar a millones de personas con un solo clic. No siempre es fácil reconocer la información falsa y existen muchas estrategias para hacernos creer que es real. Y ojo, que no dar información completa o sacarla de contexto también es desinformar. Una vez que tenemos información que creemos que es verdadera, es muy difícil cambiar esa percepción, incluso si hay evidencia que nos demuestra lo contrario.
Y adivinen, ¿qué pasa cuando hay muchos grupos creyendo que su información es la verdadera? Pues sí, no logramos ponernos de acuerdo. Esto se vuelve más complicado en periodos electorales, cuando tenemos que alcanzar acuerdos y decidir el futuro que queremos como país. Las redes sociales pueden ser muy útiles para fortalecer el debate y el acceso a la información, pero también hay grupos, empresas o personas que se benefician de propagar información falsa en estos espacios. En muchos casos, buscan dañar la reputación de otros grupos o de alguna institución, aumentar o disminuir el apoyo a determinadas ideas o simplemente buscan alterar los acuerdos a los que hemos llegado como sociedad. Ahora sí, nuestro reto es no sumarnos a la cadena que comparte información falsa. Buscar de quién viene la información, qué fuentes están utilizando y qué dicen otros medios sobre el mismo tema. Como cuando buscamos muchas referencias para conocer un lugar o comprar algo. Aún más importante es verificar la información que nos puede afectar el día a día, como la que utilizamos para decidir por quién votar. Bueno, un video bien conciso. Quiero rescatar de este video algunos detalles que justamente tienen que ver con esto de no es lo mismo desinformar a algunos, desinformar a alguien a través del WhatsApp, por ejemplo, o desinformar acerca de un hecho determinado por medio de una red social, que hacerlo en cantidad y a través de un medio periodístico o un medio de información que se supone es serio y que en este caso tiene que ser lo más transparente posible, lo más verdadero y lo más cierto. Si yo puedo en este caso mentir a través de una red social, se puede creer o no lo que yo diga y también dependiendo del rol que yo estoy ocupando en una sociedad se va a creer o no. Esto quiere decir que si yo soy un ciudadano común, que no estoy relacionado a cuestiones periodísticas y en cierta manera publico una información determinada, la gente puede desconfiar acerca de lo que estoy diciendo, puesto que mi ocupación, mi profesión no me acompaña. Ahora, si yo soy periodista, soy reconocido, soy una persona que aparece constantemente en los medios, soy creador de contenidos digitales, comprometidos con la realidad, y hablo acerca de un tema determinado y estoy mintiendo, es probable que la gente me crea, porque tiene que ver con cuestiones de posiciones dentro de la comunicación, dentro del periodismo. Quiero destacar también que las fake news lo que hacen básicamente es manchar la imagen de alguna persona. Se utiliza muchísimo en cuestiones políticas para manchar la imagen de algún político, de algún dirigente, para manchar la personalidad de una entidad determinada. Entonces, siempre es importante tener en cuenta estos detalles. Yo quiero que volvamos a ver este video, que podamos entender las primeras partes de este video que me parece que son importantes y volvemos a hablar acerca de esto. Te pido por favor que tomes notas. ¿A quién no le han dicho esto de que las mentiras viajan más rápido que las verdades? Las noticias falsas y la desinformación no son algo nuevo. Pero a ver, no es lo mismo compartir información falsa por carta o una llamadita que desinformar a millones de personas con un solo clic. No siempre es fácil reconocer la información falsa y existen muchas estrategias para hacernos creer que es real. Y ojo, que no dar información completa o sacarla de contexto también es desinformar. Una vez que tenemos información que creemos que es verdadera, es muy difícil cambiar esa percepción, incluso si hay evidencia que nos demuestra lo contrario. Y adivinen, ¿qué pasa cuando hay muchos grupos creyendo que su información es la verdadera? Pues sí, no logramos ponernos de acuerdo. Esto se vuelve más complicado en periodos electorales, cuando tenemos que alcanzar acuerdos y decidir el futuro que queremos como país. Las redes sociales pueden ser muy útiles para fortalecer el debate y el acceso a la información, pero también hay grupos, empresas o personas que se benefician de propagar información falsa en estos espacios. Bien, fíjense, y quiero destacar esto determinado, que tiene que ver justamente con las empresas, muchas empresas que justamente se benefician a raíz de la desinformación con
un fin que sin dudas es muy claro y que tiene que ver con la tergiversación de la información para lograr un cambio en la imagen de alguien o en todo caso repercutir negativamente y sin dudas fortalecerse como medio. Pero considero desde el punto de vista periodístico que lamentablemente esto lo que va a ocasionar a la larga o a la corta es alterar la editorial del medio y va a lograr sin dudas un descrédito de parte de aquellos que siguen el medio de comunicación. Y siempre digo que no es bueno decepcionarse de un medio de comunicación porque uno en cierta manera establece un contrato de lectura con un medio, con una radio, con un diario. Uno se siente cómodo con ese medio porque considera que se adapta a ciertas particularidades personales. Es ahí donde yo establezco un contrato de lectura con ese medio y no es nada agradable sentir que nos están mintiendo a nosotros mismos. Otra cosa que quiero destacar es que justamente las fake news lo que hacen es alterar el orden de la realidad y alterar los hechos en sí. Aquí no Bien, fíjense entonces, las fuentes nos aportan distintos puntos de vista. Por un lado, hablamos de cuestiones sociales, ¿sí? Cuestiones sanitarias. Las fuentes nos aportan realizar un trabajo ético. Nos aportan también distintas miradas de acontecimientos, muchas de ellas tienen que ver con cuestiones históricas, políticas, económicas y sociales de un mundo que está en constante movimiento, que está en un proceso de constantes cambios. Y acá entramos a un tema que tiene que ver con la transparencia, la verdad, y si un hecho es verdadero es porque no es mentiroso, y si un hecho es mentiroso es porque carece de verdad. Y también entra en juego un término que me parece muy importante que tiene que ver justamente con el poder. La verdad relacionada al poder en los medios hegemónicos de comunicación. Fíjense estas imágenes que estamos viendo aquí en esta presentación tienen que ver con la pandemia COVID, ¿sí? Que en este caso tuvo presencia en la vida de la humanidad allá por el mes de marzo del año 2020. Podríamos decir que la pandemia ocasionó primeramente un revuelo a nivel mundial, hubo mucha desinformación y la verdad se perdía entre tantos discursos. La verdad era como que era muy difícil de poder encontrarla, en primera instancia porque la desinformación que había era tan grande que muchos medios de comunicación lo que hacían eran replicar noticias o replicar ciertos veredictos o ciertas cuestiones sobre esta pandemia que no eran tan reales, ¿sí? Fíjense, algo importante que hay que tener en cuenta sobre la verdad es que no hay una verdad absoluta, pero el periodismo tiene el compromiso de aproximarse a la realidad social lo más posible. Y esto para poder dar cuenta de para dar cuenta de esta verdad, ¿no? En toda su complejidad. Podríamos decir entonces que no hay una verdad, sino que hay múltiples verdades. Y ahora la pregunta es si hay múltiples verdades, ¿qué es real y qué no es real, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos aquellos que trabajamos en los medios de comunicación, aquellos que trabajamos en la docencia. Al haber tantas verdades, la verdad se pone en tela de juicio, porque la verdad tuya no es mi verdad y mi verdad no es la de ellos. Entonces, pero
de este tema vamos a seguir hablando porque es muy importante tener en cuenta que la verdad, sin dudas, permite o atrae el poder en los medios de comunicación. Recordemos entonces este párrafo que dice que no hay una verdad absoluta. Esto quiere decir que hay distintas verdades, pero sí hay una realidad, y es que el periodista debe acercarse lo más posible a esa verdad que no va a dañar, esa verdad que va a tratar de ser imparcial y esa verdad que va a comprometer al periodista a acercarse a los hechos de la realidad. Y ahora sí, vamos a compartir justamente cuestiones que tienen que ver con la información verdadera en una época o en un momento determinado que yo considero fue como el caos de noticias constantes, un momento bastante difícil para muchos, un contexto de pandemia en el que no se sabía bien ante qué estábamos luchando los seres humanos. Vamos a compartir este video y enseguida comentamos sobre el mismo. Los científicos aún no saben lo suficiente sobre el coronavirus ni la enfermedad COVID-19 que provoca. Algunas personas afirman tener conocimientos confidenciales al respecto. Otros difunden informaciones falsas de forma deliberada. Internet está experimentando una pandemia de desinformación. El video se hizo viral. Supuestamente muestra a gente derribando un repetidor de 5G en China por creer que esa tecnología originó la crisis del coronavirus. Pero el video lleva la desinformación sobre la pandemia un paso más allá, porque es una reacción falsa a una noticia falsa. Falsa reacción porque el video se grabó durante una protesta en Hong Kong en 2019 sin relación con la tecnología 5G. Y falsa noticia porque obviamente esta tecnología no provocó la pandemia, pero en YouTube algunos insisten. La radiación electromagnética podría ser la causa. La nueva infraestructura de 5G ya está desplegada por todo el país. Hasta ahora nadie ha podido demostrar la conexión entre el coronavirus y esa tecnología. Sin embargo, las teorías conspirativas no cesan. Esto debe tener algo que ver con las vacunas. La tecnología 5G suscita otros miedos. La tecnología 5G daña gravemente al sistema inmunológico. Este rumor fue incluso difundido por el actor Woody Harrelson y por la cantante estadounidense Carrie Hilson y otros. No creo que el virus exista realmente. A fuerza de repetirla, la mentira se volvió verdad. Alguien prendió fuego a una torre de recepción 5G, pensando que el 5G provocó el coronavirus. Solo en Reino Unido, desde que comenzó la pandemia, fueron calcinadas 3 torres de telefonía móvil. Por muy falsos que sean, los bulos pueden tener consecuencias muy reales. Bueno, interesante, muy interesante. Fíjense la multiplicidad de voces, la multiplicidad de conjeturas que se ven en este video, que justamente tienen que ver con la aparición del coronavirus allá por el año 2020, una pandemia o un virus del cual no se conocía absolutamente nada, que lamentablemente estaba afectando al mundo a través de diferentes síntomas y a través, por sobre todas las cosas, de la misma muerte, ¿no? Un miedo terrible, el miedo a morir, a perder a los seres queridos, el miedo a la perdición de la humanidad, al caos social, ¿no? Entonces, tenemos diferentes discursos que van desde la torre tecnológica 5G como productora del coronavirus. También se menciona que la radiación también podía ser otro de los orígenes
del COVID. Se habla también acerca de las múltiples teorías conspirativas de parte del gobierno. Se habla acerca de las vacunas y también se habla de un virus que realmente no existe, que es una invención de los medios o del Estado para controlar a la sociedad. Fíjense que en tan poquito tiempo del video se pueden escuchar múltiples versiones o conjeturas sobre justamente este coronavirus que nos estaba afectando de manera radical durante el 2020 y que hasta el día de hoy, inclusive, sigue afectando a la humanidad. Quizás no de la misma manera que en un principio, pero que lo viene haciendo de una forma distinta o a través de otras enfermedades de bases que las van agudizando, ¿no? Entonces, nos encontramos, a ver que aquí quiero pasar al próximo, muy bien, acá estamos. Fíjense que nos encontramos con la potencia de la información del periódico se pone en manifiesto entonces en el número, la calidad y el pluralismo de sus fuentes de información. Fíjense qué importante esto de pensar que cuán efectivo, cuán potente, cuán real puede llegar a ser un medio, dependiendo de cuánto diga, de cómo sea la calidad de esa información y cuántos reproduzcan justamente esas fuentes de información. No todas las voces son iguales de poderosas y fuertes. Hay una realidad y es que si, por ejemplo, yo entrevisto a un ciudadano común y me habla acerca de un hecho determinado o de pronto me habla acerca de lo que cree del COVID, no va a tener el mismo peso que si yo a esas mismas preguntas se las hago a un político o se las hago a un científico o se las hago a un médico. Entonces, dependiendo del rol de la persona, el peso de la información va a ir variando. No todas aportan la misma calidad de información. Justamente tiene que ver con esto que yo digo, las fuentes tienen pesos totalmente distintos, tienen matices totalmente diferentes y las fuentes tienen o más o menos conocimiento dependiendo de la formación de cada individuo. Además, las fuentes no son neutrales y esto es algo que siempre se destaca en el ámbito del periodismo y en el ámbito de la comunicación. Hay que analizar quién dice qué, a qué intereses está respondiendo esa persona para decir tales cosas y cuánto puede o debe decirnos. Es importante en todo este proceso periodístico buscar fuentes que equilibren y no temer escuchar las voces más visibles. Un autor que siempre nombro, en este caso Rodrigo Alsina, él cita los resultados de una investigación llevada a cabo por dos sociólogos norteamericanos, que en este caso son Silver y Johnson, en la cual estudian cómo se dan los usos de las fuentes periodísticas por parte de un conjunto de medios. Los estudios encuentran que se presentan tres tipos de relaciones sobre la base de las fuentes. En primer lugar, una total interdependencia entre la fuente y el periodista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, distanciamiento entre el que produce la noticia y el que informa sobre la misma. Por otra parte, la relación cooperativa que hace referencia a
cuando la fuente periodística tiene algunos objetivos comunes, uno necesita que una determinada información se publique y el otro obtener noticias, ¿sí? Entonces ahí también vemos la relación de cooperación entre ambos, entre las fuentes y el periodista, y la relación entre el periodista y las fuentes justamente. Y en tercer lugar, se confunden los términos de fuente y noticia. La fuente básicamente es aquella que prácticamente hace la noticia, ¿sí? La fuente es la que permite entender qué ha sucedido, y la noticia es justamente el hecho formado gracias a esa fuente. Son cosas totalmente distintas, pero que tienen relación total. Ahora, cuando hablamos de fuentes, habíamos mencionado en una oportunidad que podemos encontrar fuentes en documentos, podemos encontrar fuentes en el testimonio de personas, inclusive podemos encontrar fuentes en el mismo hecho, en el acto en vivo. El periodista presencia la escena y esa ya es la fuente más verídica que puede tener un comunicador. Pero, ¿cuáles son los tipos de fuentes que realmente existen? Fíjense, les pido que por favor tomen nota, porque hay una gran cantidad de fuentes que van a permitir que el trabajo periodístico pueda ser tomado en cuenta, pueda ser respaldado, y no es un detalle menor entender que las fuentes van a posibilitar el armado de esas noticias que el periodista va a llevar a un medio de comunicación. Hay dos grandes grupos. En primera instancia podemos decir que hay dos grandes grupos. Tenemos aquellas fuentes que son personales y, como la misma palabra lo indica, tiene que ver con esta cuestión de las personas de por medio, esas fuentes que tienen que ver justamente con el individuo que nos va a comentar, que nos va a contar acerca de lo sucedido. Y tenemos también las documentales, que en este caso tienen que ver con los documentos, con leyes, ¿sí? Con constituciones, que nos van a permitir llegar a la idea de lo sucedido. Vamos a formalizar esta información y podemos decir entonces que las personales tienen que ver, como ya dijimos anteriormente, con la persona en sí, con la persona hablando en primera persona, valga la redundancia, ¿sí? Y en representaciones institucionales o grupos que van a dar testimonio para que se entienda qué sucedió, qué aconteció. Y las documentales tienen que ver con la extensión por documentos, todo soporte donde esté registrado un hecho determinado, un archivo de información, que en este caso, como dijimos anteriormente, bueno, pueden ser escritos, pueden ser cuestiones visuales, audiovisuales también, un video, puede ser un podcast, pueden ser formatos sonoros, digitales o analógicos también. Entonces, vamos a decir que entre las fuentes podemos encontrar un gran grupo, que es el de las documentales y las personales. Ahora bien, en relación con las disposiciones del periodista hacia las fuentes, es posible clasificarlas en dos también. Atención con esto porque es importante. Por un lado tenemos las fuentes pasivas y por el otro lado tenemos las fuentes que son activas. Y decimos entonces que las pasivas son aquellas a las que el periodista tiene que ir o acudir a ellas para obtener la información, porque por sí mismas no la brindan. O sea, yo periodista me acerco para poder sacar información sobre un hecho determinado. Yo me acerco a esa persona.
Sin embargo, las fuentes activas son aquellas que por su propia voluntad dan una información, ya que tienen interés de que el periodista tome su información. Estas fuentes constituyen un stock de fuentes que claman por ser usadas porque responden a intereses determinados. A ver, para que contextualicemos, una persona que necesita hablar acerca de un tema determinado viene a mí, que soy el periodista, y me va a contar de su propia voluntad qué sucedió. Fíjense que en muchos de los casos este tipo de situación sucede cuando, por ejemplo, ocurrió una muerte o cuando, por ejemplo, se creó algún conflicto determinado en un lugar, o cuando aconteció una catástrofe en donde la gente necesita hablar acerca de lo sucedido para que se exponga su verdad, esa verdad que en este caso va a ser llevada a miles de consumidores, miles de espectadores. Entonces, hay una necesidad de parte de aquellas fuentes de poder ser escuchadas, básicamente. Por otra parte, de acuerdo al grado de institucionalización de las fuentes, podemos diferenciarlas como fuentes oficiales y fuentes no oficiales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de fuentes? Bueno, las oficiales tienen que ver con aquellas que están relacionadas con instituciones públicas, ¿sí? Hablamos de los gobiernos ejecutivos nacionales, por ejemplo, los gobiernos provinciales, el municipio o la alcaldía, como se conoce en algunos otros países de Latinoamérica, el Consejo Deliberante, la legislatura, el Poder Judicial y la misma seguridad pública. Esas son fuentes oficiales dentro del periodismo. ¿Cuáles son las no oficiales? Bien, no guardan una relación directa, pueden ser organismos no gubernamentales, como por ejemplo organizaciones ONG, como Greenpeace, si se quiere, pueden ser también asociaciones que sean barriales, religiosas. También podemos encontrar a grupos de reivindicación de derechos, como organizaciones de defensa de la diversidad sexual, organizaciones de grupos étnicos, organizaciones juveniles. También podemos encontrar dentro de estas fuentes no oficiales a grupos artísticos o de autogestión cultural, a grupos empresariales o económicos, sindicatos o los simples ciudadanos que hablan en nombre propio o de un grupo que se forma en torno a una demanda o necesidad transitoria. Entonces, fíjense que en este caso hay una diferencia bastante delimitada con respecto a las fuentes oficiales y a las que no son oficiales también. Bien, ahora, de acuerdo al modo en que se obtiene la información de la fuente, pueden ser clasificadas como fuentes de primera mano, que son aquellas que tienen que ver con cuando el periodista es el que va a acudir o va a asistir personalmente a el lugar en donde aconteció tal situación, que, o sea, no solo la describe porque tiene el conocimiento, sino porque está en ese lugar, ¿no es cierto? Es decir, que la información es producida a partir de una propia observación del hecho acontecido, de lo que ve y de lo que escucha del acontecimiento mientras está ocurriendo. En esos casos podemos decir que el periodista se constituye en fuente de la información, o sea, no necesita otras fuentes porque la está viviendo y la puede contar en primera persona. Se denomina fuente de primera mano. Las fuentes de segunda mano son aquellas que proporcionan la información
al periodista a través de la oralidad, a través de la escritura o la imagen. Un claro ejemplo tiene que ver con las declaraciones de un testigo directo, que en este caso haya presenciado tal situación. Un hijo, una pareja, un vecino, esas vendrían a ser fuentes de segunda mano, aquellos que han presenciado tal situación. Y las fuentes de tercera mano, en este caso, en el caso de que la noticia, por ejemplo, se base en la información suministrada por una fuente que fue informada por un testigo de los hechos, estaríamos en presencia de una fuente de tercera mano. Es la fuente de otra fuente, pero yo soy utilizado como fuente de información, ¿sí? La fuente a la que accede el periodista le proporciona información ya elaborada periodísticamente por otro profesional. Y fíjense que acá tenemos un trabajo básicamente de eslabón, ¿no? Un eslabón une al otro y ese a otro más, y gracias a ello se va generando lo que es la noticia en sí. Después tenemos dos tipos más de fuentes que tienen que ver con la clasificación sobre la exclusividad de las fuentes, ¿no? Así encontramos que hay fuentes exclusivas. Las primeras son las más valoradas por los medios, ya que aportan información privilegiada, pero también son las más difíciles de obtener. Son las que podemos llamar también fuentes propias, porque las busca el periodista y construye el mérito profesional. El mismo periodista se acerca, va, las busca, investiga, y gracias a ello obtiene esa información exclusiva, esa información que no tienen otros. La tengo yo porque la busqué y me esmeré en conseguirla. Y tenemos por otra parte las fuentes que son compartidas, que son las que garantizan un volumen de información homogéneo para todos los medios dentro de una sociedad comunicacional, ¿sí? Y en este caso, acá entran dos factores importantísimos que tienen que ver con la cantidad y la calidad. Y hay que destacar que las fuentes compartidas son las conferencias de prensa, si se quiere, las agencias de noticias, que en minutos vamos a hablar acerca de ellas, y los comunicados públicos, entre otros, que se puedan llevar a cabo en justamente una conferencia, una disertación, etc. Así vamos más o menos metiéndonos en estas clasificaciones acerca de las fuentes, que en primera instancia parecieran que son bastante confusas porque son similares, pero cuando uno las detalla o las va estudiando con seguimiento, se va dando cuenta de qué tipos de fuentes responden a tales ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Valga la redundancia. Fíjense entonces acá, para que ustedes puedan comprender cada una de estas fuentes, he realizado un gráfico que me parece que es bastante explicativo y que justamente tiene que ver con estas clasificaciones que hicimos acerca de las distintas fuentes y que responden sin duda a diferentes criterios. Lo que sí no debemos perder es la idea de que las fuentes nos van a proporcionar información para poder producir la noticia. Entonces, encontramos que se clasifican según la naturaleza. Estas pueden ser documentales o personales. Se clasifican según la disposición de las fuentes a dar información en activas o pasivas. Se clasifican según el grado de institucionalización de la fuente al Estado, que pueden ser oficiales o no oficiales. Y también
el modo en que se obtiene la información de la fuente, que puede ser de primera, de segunda o de tercera mano. Ahora, se clasifican también según el grado de exclusividad en exclusivas o compartidas, y también se clasifican en tanto la historia del uso de las fuentes por parte de los medios, que en este caso pueden ser tradicionales o emergentes. Bueno, hay que destacar, y es importante tener en cuenta, que las noticias, más allá de formarse o producirse a través y a partir de fuentes como las que mencionamos anteriormente, surgen también a partir de entidades que se dedican exclusivamente a la recopilación de noticias o de información, y estos entes se denominan agencias de noticias. Bien, ¿cuál es la función de las agencias de noticias? Seguramente en tu país, en tu provincia, en tu estado, vas a tener distintos medios de comunicación y vas a encontrar agencias de noticias que son las que van a brindar información a todos los medios masivos de comunicación. Entonces podemos decir que las agencias de noticias son organizaciones privadas, también pueden ser públicas, que producen información para proporcionarla a los distintos medios de comunicación. Esto quiere decir que se ofrece un servicio que les garantiza ese flujo de información constante. Hay agencias que son nacionales e internacionales. Actualmente siguen existiendo las agencias, ya que son empresas muy poderosas y se las han actualizado en cuanto a lo técnico y tecnológico. De todos modos, los medios tienen más alternativas que se vinculan con la siguiente clasificación. Continúan sus preparativos para los Juegos Olímpicos de 2016. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse que seu governo... El presidente Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Thailand is facing the effects of climate change. F Radio es una productora de contenidos radiofónicos que lleva 23 años acercando la información a emisoras locales. F Radio, servicios informativos. Bueno, la verdad que aquellos que amamos los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver justamente con los medios y la participación y la posibilidad de poder ser parte de las noticias y de la producción justamente de estas, nos apasiona, ¿no? La verdad que es sin duda un trabajo que enorgullece y que produce mucha satisfacción. Pero bueno, algo importantísimo entonces a tener en cuenta sobre las agencias de noticias tienen que ver justamente con que son entes que pueden ser públicos o privados y que van a proporcionar una información. Pero ¿proporcionan cualquier tipo de información? No, por supuesto que no. En este caso proporcionan la información que tiene que ver con esto que veníamos hablando anteriormente, con la opinión pública, ¿sí? Por un lado, pero además se supone que la línea editorial de una agencia de noticias tiene que ser totalmente transparente, imparcial y neutral. Por ejemplo, yo les comento que nosotros aquí en la provincia tenemos un ente que se denomina agencia de noticias, pero en primera instancia no distribuye información a los diferentes medios de comunicación y en segunda instancia, lamentablemente, habla muy bien solamente de un sector político. Sin embargo, del otro sector político hablan todo lo contrario, todo lo malo que se pueda llegar a decir. Entonces ahí nos damos cuenta de que una agencia de noticias se supone que no debe manejarse de esa manera. Por eso siempre es importante analizar la línea editorial del ente que va a brindar información. Ahora bien, vamos a lo que tiene que ver con el análisis y la atribución de las fuentes. Estos son dos procedimientos muy relevantes en el trabajo periodístico que son muy necesarios tanto para hacer periodismo como para analizar materias o material, periodístico. Y por un lado, el análisis apunta a ponderar la cantidad, la claridad, la pluralidad y el equilibrio de las fuentes, que es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de obtener la noticia. Por otra parte, la atribución, es decir, el modo en que se recibe la información, proviene de fuentes determinadas. La atribución de más veracidad la atribución lo que hace es dar más veracidad a la noticia, ya que el público la contempla como una garantía de la fidelidad de los hechos. Recordemos que los medios de comunicación, en especial cuando se inventó la radio, por ejemplo, o se inventó la televisión, o lo decía el diario ya en tiempos del siglo XVIII, se consideraba que si lo decía el medio era real, era cierto, no había por qué discutir acerca de lo que se mencionaba. Sin embargo, fíjense cómo hoy en nuestra actualidad esto ha ido cambiando
hoy se pone en tela de juicio justamente cada noticia, y por sobre todas las cosas se tienen en cuenta las relaciones entre las líneas editoriales y el Estado, las líneas editoriales y la política que tergiversan o acomodan la información según su conveniencia. Bien, Melvin, el autor Melvin, destaca que atribuir claramente la información a una fuente debe utilizarse por ciertos motivos. En primera instancia, dar fuerza y credibilidad al material que se obtiene. En segunda instancia, enriquecer la variedad de opiniones y puntos de vista en torno a los hechos que han acontecido. Fíjense qué importante esto, ¿no? La variedad de puntos de vistas, la variedad de opiniones que se tienen y que va a permitir justamente enriquecer la información. Recordemos que cuando uno escucha un discurso determinado o escucha varios, y entre esos varios escucha uno que no tiene relevancia para uno, pero sin embargo hay uno que sí tiene relevancia porque tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo creo, me estoy identificando con ese medio, me estoy identificando con esa información. Entonces es importante justamente esta variedad de opiniones, lo cual, como dijimos, va a enriquecer ese trabajo informativo. Y por último, cuando no estás seguro de la exactitud de la información, de este modo, sobre todo, si es una fuente oficial, es necesario aclarar qué fuente brinda esa información. Es decir, no atribuirnos esa información porque puede ser perjudicial para el medio. Entonces, según lo dicho por la agencia tanto, según lo mencionado por el gobierno tanto, es importante siempre mencionar, y obviamente con respaldo de esa fuente, algo que en este caso se esté destacando para no quedar como que fui yo quien produje la noticia y que encima lo hice engañosamente. Esto es muy importante. En este caso se destaca cuando son figuras públicas, quién es la fuente que en este caso está diciendo tal información. Bien, como regla profesional y ética, es conveniente siempre atribuir la información, ser claros en ese punto, porque resulta un trabajo muy riguroso, salvo cuando existe un pacto de confidencialidad, es decir, la voz off the record, ¿sí? Si la fuente no pide al periodista que por favor no se devele el nombre de la persona que dio la información, hay que tratar de respetarla, porque también tiene que ver justamente con esta ética profesional de la que hablábamos en algún momento, ¿no? Entonces, el off the record es fundamental, entender que la fuente no quiere que se devele su nombre porque puede tener inconvenientes, problemas, si se devela justamente su identidad. Entonces, realizando previamente con la fuente, esto se realiza previamente con la fuente va a informar al periodista si desea o no desea que en este caso se devele su nombre, ¿no? El periodista atribuye a una fuente reservada este tipo de ejemplos, ¿no? O explicita que obtuvo la información mediante un off the record. Esto es importantísimo mencionar, que las palabras surgen de una persona que no quiso dar su nombre y que quiso reservar su identidad por cuestiones de seguridad personal. Es importante que el periodista, que el locutor, el comunicador exprese estos detalles, primero para que se entienda que la información surge de algún lado, y en segunda instancia para que obviamente no traicionemos la confidencialidad que tenemos justamente con esa fuente. Recuerden que una fuente que es decepcionada difícilmente nos va
a dar otro testimonio. Esto es importantísimo y es parte fundamental de la ética periodística. Bien, recuerden que ustedes pueden ingresar a la plataforma, van a tener la bibliografía con la cual hemos trabajado para poder desarrollar los diferentes prácticos evaluativos, pero más allá e independientemente de los prácticos, para poder comprender acerca de cada uno de los temas, retomar justamente el material para volver a recuperar todo lo que hemos estado hablando en esta y en las distintas clases que hablamos y en las que tendremos posteriormente también. Recuerden, también tienen la videografía para que si desean acudir a cada uno de los videos, pueden también realizarlo. Las preguntas las pueden desarrollar, yo las voy a estar contestando, así que para mí va a ser un placer recibir cada una de esas preguntas y resolver también las inquietudes que tienen con respecto a cada uno de los temas tratados. Bien, mi estimada gente, recuerden que nos estaremos encontrando en nuestra próxima clase, agradecido a la ULANS, que es la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, que en este caso brinda estas capacitaciones para formar profesionales, para formar personas en distintas áreas laborales. Mi nombre es Javier Iriarte, su humilde servidor, y nos estaremos encontrando en una nueva clase dentro de muy poco. Yo agradezco el tiempo por estar del otro lado y nos estamos encontrando. Que tengas un gran y excelente día. Hasta luego.